Viviendo más allá de lo posible, confiando a Dios sus finanzas y su futuro, por Wyatt Myers. Capítulo 2. Ladrones y asaltantes. Dé conforme a sus ingresos, no sea que Dios reduzca sus ingresos conforme a lo que da. Era pasada la medianoche en Puebla, México, y había terminado de hablar en una conferencia cristiana. Estaba exhausto después de largas horas de enseñanza, pero necesitaba estar de regreso en casa la mañana siguiente, así que no tenía más alternativa que emprender las 2 horas de regreso a la Ciudad de México. 9 de mis hermanos mexicanos y yo nos acomodamos en mi camioneta Chevrolet 1965. Conocía la carretera y sabía que estaríamos viajando por caminos angostos y tortuosos a través de las montañas, en un área desolada donde los ladrones esperaban a conductores desprevenidos que pasaran por su zona de guerra. Esta gente sin escrúpulos y peligrosa con frecuencia atravesaba un árbol en medio del camino para forzar a los conductores a detenerse. Una vez que tenían a los pasajeros a su merced, les robaban sus valijas y equipaje y se apropiaban de relojes, dinero y cualquier otra cosa que pareciera de valor. Señor, ten misericordia de nosotros esta noche, fue nuestra oración. Guárdanos de los ladrones en este viaje que emprendemos. Estaba muy contento de poder tener a mis hermanos mexicanos para que me ayudaran a orar y a mantenerme despierto. Chanito se sentó en el asiento delantero conmigo. Él era hijo de un asesino y no ignoraba los métodos de los asaltantes de caminos. Nunca fue a la escuela, nunca recibió amor paternal, pero era un predicador dinámico que amaba a Dios. Era uno de los obreros que discipulaba en México y también fue un amigo muy querido de Marta y mío. De hecho, me salvó la vida en 3 diferentes ocasiones. Así que, literalmente, le debía mi vida. Había hablado sobre el tema del dar en la conferencia, y nuestra conversación esa noche naturalmente se enfocó en las finanzas y en el dar. Chanito me dijo en confianza que parecía que nunca le alcanzaba el dinero. Inmediatamente supe cuál era la raíz del problema. ¿No estás diezmando, verdad, Chanito?, le pregunté. Hay poder, hermano Wynn. Sé que Dios tiene poder, le repliqué, pero te pregunté si diezmabas. Hay poder, hermano Wynn, volvió a decir Chanito. Chanito, no has respondido a mi pregunta. Ya me estaba irritando con sus evasivas. Hermano Wynn, no tengo suficiente dinero para diezmar, me confesó gimoteando. Dirigí el carro hacia la orilla de la carretera y paré en seco. Salte del carro de Dios, le ordené. Era una noche totalmente oscura. Estábamos a kilómetros del pueblo más cercano y completamente vulnerables a cualquier cosa o persona que pudiera estar acechándonos en la oscuridad. ¿Por qué?, me preguntó Chanito con voz cínica. Porque estoy cobijando a un ladrón y estás poniendo mi vida en peligro. Chanito estaba pasmado, parado afuera del carro y rodeado por la oscuridad. Se veía que aún no podía creer que eso le estuviera pasando. Hermano Wynn, no me va a dejar aquí con los ladrones, ¿verdad?, me imploró. Chanito me había oído enseñar sobre el dar y sabía que, de acuerdo con la Biblia, debería diezmar. Obviamente no tenía la mínima intención de hacer caso del mensaje que di en la conferencia. ¿Qué mejor lugar que este para enseñarle el mensaje de nuevo? Que se cuiden de ti los ladrones, le dije. Tengo más miedo a ti que a ellos, pues únicamente roban a los hombres, pero tú tienes la audacia de robarle a Dios. Hermano Wynn, le prometo que empezaré a diezmar, me dijo, negociando su pasaje de regreso a la Ciudad de México. Muy bien, súbete, le dije. Por supuesto que no lo hubiera dejado ni un minuto en esa carretera, pero aprendió la lección. Se subió de nuevo, muy callado. Me di cuenta que mi lección objetiva había dado en el blanco. Chanito aprendió a diezmar. Al final, el dinero fue solo una pequeña parte de lo que le dio a Dios. Él ya está en el cielo, pero antes de partir, estableció congregaciones en las partes más difíciles de México, donde la vida vale muy poco. Mucha gente es como Chanito, piensan que no pueden diezmar. No puede imaginar una forma más arriesgada de vivir que tomar lo que le pertenece a Dios. Por favor, no piense que Él toma a la ligera si le da o no el 10% de sus ingresos. Mire lo que dice al respecto. ¿Robaré el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3 versículos del 8 al 10.
Cada vez que pasa frente a usted el recipiente de la ofrenda y se guarda el diezmo de Dios en el bolsillo, está cometiendo un robo. Me asombro de ver a tantos cristianos que aman a Dios, pero ignoran esta disciplina básica de la fe. Hablé acerca del diezmo a una congregación de 2.500 personas en Ciudad de México. Les expliqué el versículo de Malaquías que dice que retener los diezmos es una forma de robar a Dios. Hice entonces algo que no había hecho antes, un llamado a pasar al frente a los ladrones que habían robado a Dios. Casi 500 personas se pusieron de pie bajo la convicción del Espíritu Santo por no haber diezmado. Después de guiarles en una oración de arrepentimiento, les di la oportunidad de pagar sus diezmos a esa iglesia en ese momento. El resultado fue 8 millones de pesos, o cerca de $6,500 en aquel entonces. Nada de ese dinero era para mí, ni para mis proyectos misioneros. Era para la iglesia a la cual asistían. No enseño este mensaje porque quiera que la gente me dé dinero. Les enseño acerca de pagar sus diezmos porque es una verdad bíblica y porque quiero que los cristianos conozcan la bendición que viene de obedecer la palabra de Dios. Una de las veces que prediqué este mensaje, un granjero vino a contarme de la vez en que su cosecha fue más pequeña de lo normal. De hecho, ganó solo 5,000 pesos con toda la cosecha. En aquel tiempo equivalía a unos $400. Él sabía que le tenía que dar a Dios el 10% de ese dinero, pero le parecía que era mucho comparado con la pequeña utilidad que había ganado. Una voz muy persuasiva le dijo en su mente: diezmar es una tontería. 500 pesos es mucho dinero. Además, tu pastor tiene zapatos nuevos y tú no. El granjero cristiano envolvió los 5 billetes de 1,000 pesos en su pañuelo y salió del banco. Unos minutos después, sintió que iba a estornudar y aló su pañuelo. Para cuando se acordó del dinero que había guardado en el pañuelo, ya era tarde. Una ráfaga de viento se llevó los 5 billetes y el total de su ganancia hacia el cielo. Él había decidido no dar los 500 pesos que correspondían a su diezmo y acabó pagando otros 4,500 pesos en interés. A pocos nos ha tocado ver un cuadro tan explícito de lo que sucede con nuestras ganancias cuando retenemos la porción que le pertenece a Dios. Pero el mensaje es igual de verdadero para todos. Siempre que intentemos retener lo que no es nuestro, salimos perdiendo. ¿Será por esta razón que hay muchas personas que trabajan y, sin embargo, sus tarjetas de crédito están en sobregiro? Le digo a la gente que la tarjeta de crédito es el mayor invento después de la rueda. Convierte al ahorrativo en codicioso. La gente compra cosas que no necesita, con dinero que no tiene, para impresionar a gente que no le cae bien. Mucha de la preciosa gente de Dios necesita hacerse cirugía plástica. Dios desea aumentar su porción en cada área de su vida. Desea que usted sea sus manos extendidas, compartiendo y bendiciendo a otros. Escuche lo que le dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versos del 10 al 12. Esta palabra es para todas las culturas, para todas las naciones y para toda situación financiera que haya en el mundo. ¿De dónde habremos sacado la idea que si somos pobres, Dios no espera que paguemos nuestros diezmos? Una vez, hace años, predicaba entre los indígenas en lo alto de las montañas de México. Después de dar el sermón sobre Malaquías, les dije: esta tarde vamos a dedicar los diezmos y las primicias a su pastor. Eran como las 12:30 de la tarde. Uno de los hombres de la congregación se me acercó y me dijo: ¿podría esperarme hasta las 3 de la tarde? ¿Por qué?, le pregunté. Ve esa choza al otro lado de la cañada. Vivo ahí, y me tomo una hora ir y otra volver, y necesito unos 30 minutos para encontrar el chivo que le quiero dar a Dios. Le esperaré, le dije. Regresó con un pequeño chivo rojo en sus brazos, el cual claramente mostraba que no quería ser regalado. Pataleó y chilló todo el camino hasta el altar. Ese día dedicamos una ofrenda grande de 47 pollos y pavos, 9 chivos y cerdos, algo de dinero y sacos de frijol. El pastor sentía como si hubiera recibido una gran herencia. Varios años después, volví a la misma congregación y pregunté acerca del hermano que había corrido a su casa para traerle a Dios un chivo. ¿Cuántos chivos tenía aquel día?, le pregunté al pastor. Tenía 6 chivos y le dio uno a Dios. ¿Y cuántos chivos tiene ahora?, le pregunté de nuevo. El pastor se rió y dijo: tiene chivos saltando por toda la montaña.
Ese es mi Dios. Él no es deudor de nadie. Probadme en esto ahora, nos anima, y ve lo que pasa. Si aún no diezma, le animo a que se arrepiente y obedezca. Es así de sencillo. Todo lo que damos empieza con ese paso. Debemos darle a Dios lo que le pertenece.